Como dijo Roy, mi nombre es Luis, soy de República Dominicana y acabamos de llegar de República Dominicana hace unos días, o sea que todavía estamos recuperándonos. Y vamos a continuar ahora nuestra serie en el libro de Romanos. Si pueden ir buscando en sus Biblias, por favor, el libro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Y vamos a estar viendo hoy el capítulo completo. Romanos, capítulo 4. Mientras lo buscan, vamos a tener un breve momento de oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí, Señor, juntos para adorar y glorificar tu nombre. En este momento, Señor, venimos a abrir tu palabra, a escuchar tu voz y queremos hoy, Señor, pedirte que nos hables con claridad, pero sobre todo, Señor, que tengamos corazones dispuestos a escuchar y a aplicar tu palabra. Quita toda distracción de nosotros, incluso de mí, como el privilegiado de enseñar tu palabra hoy, que yo no sea una distracción, sino que tú nos hables directamente a cada uno de nosotros. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Bueno, como decía Robbie, nosotros tenemos una familia con niños pequeños. Y como parte de ese dinámico y agotador proceso de criar hijos, me he dado cuenta de que en ocasiones hacemos cosas que teníamos mucho tiempo que no hacíamos y las volvemos a hacer. Y nuestras memorias se refrescan y a veces toman una nueva vida. En mi caso, yo recuerdo todavía cuando mi papá llegó con el primer Nintendo. Estoy hablando del primer Nintendo en los años 90. Mi papá vino de Estados Unidos a República Dominicana y trajo uno. Y en ese momento yo dedicaba muchas horas a jugar Nintendo, quizás más de lo que debí. Y después seguí jugando un poquito el Super Nintendo, pero yo como que paré activamente de jugar videojuegos por mucho tiempo. Hasta que ahora mi hijo mayor tiene un Nintendo Switch. Y hemos comenzado otra vez a jugar un poquito. Y un día, mientras jugábamos, descubrimos una lista de juegos antiguos. Parecía algo del museo. Pero en esa lista de juegos, ¿saben qué apareció? El primer juego de Super Mario, del primer Nintendo que yo había jugado hace unos años, que se podía jugar con mi hijo en el nuevo Nintendo. Es como la receta de la felicidad completa en ese momento. Luego de desempolvar mis recuerdos, de comenzar a jugar, comenzamos a ver el primer Mario. Era Mario y Luigi otra vez cobrando vida. Y comencé a recordarme que había vidas que se podían perder. ¿Se recuerdan de eso? Había como 3, 4 vidas. Y también que había unas moneditas que tú tenías que ir cogiendo en el camino, en cada mundo, para poder tener más vidas y poder seguir jugando. Y jugamos mucho rato y seguimos compartiendo. Fue un tiempo muy especial. Pero mientras yo leía este texto, estudiaba este pasaje, me llegaba a la mente de nuevo la idea del juego de Mario. Pero ustedes dirían, ¿pero y por qué? Super Mario con Romanos 4. Bueno, en muchas ocasiones yo pensaba, y sin ni siquiera darnos cuenta, vemos la vida espiritual como un mundo de un juego de Mario, basado como si fuera en un sistema de puntos, donde estamos ganando vida mientras hagamos más actividades buenas ante los ojos de los demás. Es como si cuanto más cosas hacemos, más nos acercamos a ese puntaje que nos llevará directamente al trono de la gracia. El gran problema de esta forma de ver la vida, o uno de ellos, es que realmente nunca sabemos cuántos puntos son necesarios para llegar a ese momento, o qué calidad de puntos son necesarios, o en qué momento se necesita obtener esos puntos y cuándo no. El pasaje de hoy nos enseña, y lo vamos a ver en un momento, algo totalmente diferente a ese modo de ver la vida que lo hacemos en muchas ocasiones subconscientemente. La gran pregunta que nos presenta el texto de hoy es: ¿cómo puede una persona ser declarada justa ante los ojos de Dios? Vamos a ir a Romanos 4 y ver qué Dios nos dice. Nos podemos preguntar ahora mismo, sé que surgen preguntas. ¿Es basado en méritos? ¿Está basado en mis buenas acciones? ¿Cómo es que obra Dios en medio de todo este proceso? ¿Listos entonces?
Romanos 4, con la ayuda de Dios, nos responderá a estas preguntas. Pero antes de eso, hasta ahora hemos venido viendo en la serie de Romanos esto que Robbie compartió la semana anterior con nosotros. Capítulos 1 al 3 se resumen en esto. La salvación, tanto para judíos como gentiles, está solo disponible para justos. Pero hay un problema. El poder del pecado impide que todos nosotros seamos justos. Y decía Robbie, por tanto, nadie, como dice Romanos, puede salvarse por su propia justicia. El capítulo 3, verso 28 decía, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no obedecer la ley. Una idea que Pablo ha venido repitiendo. La vamos a repetir hoy y la vamos a seguir repitiendo en la serie de Romanos. Pero Pablo ahora llega aquí al capítulo 4 a responder posibles argumentos que se podían estar presentando entre los judíos que estaban recibiendo esta carta. Y él ahora va a ejemplificar, a ilustrar todas estas verdades en un personaje que era conocido por todos ellos y por nosotros hoy, Abraham. Que esto ha sido, le quiere demostrar, esto que se ve aquí, una realidad aún desde la antigüedad. Y miren cómo comienza Romanos 4. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Y miren la pregunta que él hace. ¿Qué descubrió Abraham? ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, ¿qué habría pasado? Habría tenido de qué jactarse. Pero dice aquí, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Y sigue diciendo el verso 3. Pues las Escrituras nos dicen, citando a Génesis 15:6, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo. ¿Debido a qué? A su fe. Comenzó el argumento aquí. Abraham, ¿se recuerdan si leen Génesis 12? Fue llamado desde Ur de los Caldeos, estaba en la tierra de Harán a los 75 años. Es llamado por Dios a dejar su tierra e irse a Canaán, basado en la promesa de que de él formaría una nación grande. ¿Se recuerdan? De tu descendencia, como lo recalca Pablo en Gálatas también. Y todas las familias de la tierra serían benditas en él. Incluso hay un momento en que el Señor le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Y Abraham significa padre de naciones. Fue entonces Abraham ese primer patriarca de la nación judía. Pero ¿qué pasaba? Para los judíos en ese momento, Abraham también en sus mentes era el mayor representante de lo que era la salvación en base a buenas obras y acciones. Oigan lo que decían algunos escritos extra bíblicos, fuera de la Biblia, de rabíes judíos de ese momento. Abraham, oigan lo que ellos decían, era perfecto. Era perfecto en todas sus obras con el Señor. Y fue completamente recto todos los días de su vida. Entre otras cosas, decían así de Abraham. Es entonces cuando uno ve un verso así y uno se imagina recibir la carta que Pablo envía a esa iglesia e imaginarse el giro que ha tomado todo cuando ellos leen aquí que Abraham también fue salvo por fe. Abraham también fue salvo, fue justificado por su fe. ¿Qué descubrió Abraham? La pregunta que le hacía. Que Dios, como dice el verso aquí, actúa de otra forma. Esa no era la forma de actuar de Dios, quizás como ellos habían estado pensando. Fíjense que no dice, Abraham hizo tal y tal cosa y Dios lo consideró justo. Dice simplemente, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No fue el hecho de haber estado practicando justicia lo que lo llevó a Dios a premiarlo. Es un cambio completo de perspectiva. Génesis 15:6 nos dice, Abraham creyó. Pero ese creyó ahí, por lo menos en mi país, en República Dominicana, tú le preguntas a una persona, ¿vienes para mi casa? Yo creo que sí. El creo es más duda que una realidad en muchas ocasiones. Pero este creyó aquí, en el sentido original, implicaba convicción y confianza de que en quien yo estoy creyendo es veraz.
Era la idea de apoyo. Imagínense que yo me apoyo aquí con fuerza y tengo la confianza de que no me voy a caer. El creer que se expresa en Génesis 15, que recuerda Pablo aquí, es basado en la fidelidad de Dios y es algo seguro y establecido. Pero no solo eso, dice que lo consideró justo. En otra versión dice, fue contado por justicia el haber puesto su fe en Dios. Ese contado implicaba en el original también una transacción financiera. Era lo que implicaba esa palabra. Era como que alguien deposita en tu cuenta de banco un dinero que tú no estabas esperando y que tú no mereces. Yo creo que a todos nos encantaría que eso sucediera hoy, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede, esa transacción es la que sucede en el momento que somos salvos por Cristo a través de la fe, por gracia. Es como que nosotros estábamos en este estado antes, llenos de pecado, negativo. Pero Dios no solamente nos deja en un estado neutral cuando ponemos nuestra fe en Él. No solamente somos inocentes, sino que ahora la justicia de Dios es imputada a cada uno de nosotros cuando ponemos nuestra fe en Él. Eso es lo que pasa cuando creemos en Cristo, cuando creemos en el sacrificio de Cristo como lo suficiente, en el caso de nosotros hoy, para la salvación. Es que ahora no solamente nos declara inocentes, sino justos. ¿Qué descubrimos hoy nosotros entonces? ¿Qué hace a una persona justa ante los ojos de Dios? La gracia de Dios a través de la fe solamente. La gracia de Dios a través de la fe solamente. Pero Pablo sigue queriendo ilustrar el argumento. Él dice, miren, la gente, perdón, se me fue el verso 4, aquí está. Él dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino que es algo que se ha ganado. Pero él sigue diciendo aquí en el verso 5, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Él dice, el que hace un trabajo, como el que yo hago en la compañía para la que trabajo, yo espero que si yo estoy haciendo lo que me pidieron que hicieran por el contrato, de acuerdo al mismo contrato me van a pagar como acordamos, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo espera. Incluso tú ves en el contrato que a veces te hablan de bonos basados en desempeño. Si te contratan nuevo, te dice los primeros 6 meses vamos a probar tu desempeño, a ver si sigues. Pero Pablo dice aquí, Dios no actúa de esa forma. En cuanto a la justificación, en cuanto a la salvación, dice ese verso, Dios no lo hace en base a nuestras acciones, sino en base a nuestra fe. No somos considerados justos por lo que hacemos, sino por el Dios en quien hemos puesto nuestra fe. Cuando decimos la palabra fe muchas veces aquí, no es fe en la fe, es fe en Dios. Es importante recordar ese objeto de la fe. Y Pablo lo hace ahí, dice, ¿y quién perdona a los pecadores? En otra versión dice, y Dios justifica a los impíos. Esa frase, perdona a los pecadores, que hay en ese verso, debe darnos gozo y esperanza hoy. No sé si a ti te pasa lo mismo. Dios perdona a pecadores que se arrepienten y ponen su fe en Él hoy también. Para un judío del primer siglo, escuchar con el ejemplo de Abraham, que vino de Ur de los Caldeos, que Dios justifica a un impío, era tan difícil como para una persona moralista el día de hoy escuchar que mis buenas acciones no son las que me salvan delante de Dios. Cuando ves esto, y te pregunto para que medites, cuando ves esta parte, Dios perdona a los pecadores que ponen su fe en Él, ¿qué tú sientes? ¿Agradecimiento o lo ves como un acto de injusticia? Tú dirás, pero yo soy el que me estoy portando bien. ¿Por qué Dios va a perdonar a impíos, como dice en otra versión? A pecadores. Esa reacción que podamos tener ahí va a ir indicando quizás dónde ha estado nuestro corazón por mucho tiempo. Pero Pablo no se queda ahí. También trae el ejemplo de David. David también habló de lo mismo. Cuando descubrió la felicidad o el gozo de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. ¿Qué va a hacer aquí Pablo? Citando el Salmo 32.
Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Fíjense aquí, se les perdona la desobediencia, se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Sigue ilustrando aquí el gozo que se produce de que Dios haya atribuido justicia y perdonado pecados a pecadores que no lo merecían. Si nos fijamos en esos versos, hay una admisión implícita de que no había nada que yo pudiera hacer para lograrlo. Pero también hay una admisión de que hay muchas razones que yo tengo para no merecerlo. Desobediencia, pecado, una cuenta llena de pecados, decía David en ese Salmo 32. Sabiendo nosotros las cosas que pasaron en la vida de David, lo que él hizo con Urías en 2 de Samuel, lo pueden leer después. Es ese mismo David que dice, qué alegría cuando yo veo que cuando yo no lo merezco, el Señor me ha perdonado. Es ese mismo sentimiento que se sigue ilustrando. ¿Vieron lo que está haciendo Pablo aquí? Le está trayendo al patriarca Abraham, diciéndole él fue salvo por fe. Y le está trayendo al mayor rey David, uno antes de la ley, otro bajo la ley. Le está diciendo, ambos de ellos entendieron que el perdón de los pecados viene por la fe y la confianza que ponemos en Cristo, no por nuestras obras. Entonces, imagínense que a esta pregunta que yo hiciera, ¿cómo tú puedes ser justo delante de Dios? Imagínense que entrara ahora mismo una persona. Él entra por la puerta, se sienta aquí y se presenta de esta forma. Bueno, mi nombre es Luis, mi apellido es Moralista. Okay. Soy Luis Moralista. Y él presenta su caso de esta forma. A través de mi vida he demostrado que yo soy un hombre de bien. Soy conocido aquí en Greenville, South Carolina, como una persona que tiene un buen nombre. Tengo una familia ejemplar. Ayudo a otros en necesidad. Incluso ahora estoy pensando que mañana hay una tormenta en Luisiana. Estoy viendo cómo puedo ayudar en ese asunto. Dono de mis ingresos a obras caritativas. Entiendo que esos juicios o esas palabras que se presentan en la Biblia con pecadores son para personas muy malas. Pero yo realmente soy una gente buena. Yo sé que yo hago mis cositas, claro, ¿verdad? Como todo el mundo. Pero no aplican en mi caso esas cosas, dice la Biblia. Entiendo que cuando me comparan con otros, incluso con el que está sentado al lado mío, decía el señor Moralista, puedo decir con humildad que me he ganado el derecho y soy merecedor de ser llamado justo. Ahí presentó su caso el señor Luis Moralista. ¿Qué les parece? ¿Qué le podemos responder de acuerdo a Romanos 4, lo que hemos visto hasta ahora? Señor Moralista, le puedo decir hoy que la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, de tapa a tapa, nos enseña que nuestras obras, dice en un momento un profeta, son como trapos de inmundicia delante del Señor en cuanto a justificación y salvación. Te quiero decir que tú necesitas arrepentirte de tu apego a tus buenas obras. Necesitas arrepentirte de creer que tú puedes lograr satisfacer a un Dios infinitamente santo, a un Dios que no está al nivel en que tú estás, señor Moralista. Y te quiero decir, señor Moralista, que lo que tú haces es bueno y lo puedes seguir haciendo. Porque las buenas obras, si las miras en el italiano, en el francés, en el hebreo, significan buenas. Por donde quiera que tú las mires, son buenas. Pero tienes que mirarla en el orden correcto, señor Moralista. Abraham puso su fe en Cristo, su fe en la promesa que Dios había dado de que un día lo bendeciría. Y de esa misma forma actuó correctamente en base a esa fe. Así que, señor Moralista, solo le puedo decir hoy, ponga sus pecados de nuevo a la cruz de Cristo, porque es la única forma en que somos declarados justos. Pero ¿qué pasa? No todo se queda ahí. Sigue el verso 9. Vimos ahora mismo hasta el 8, fe en Dios y no en nuestras buenas acciones. Pero puede venir otra pregunta, pensaba Pablo. ¿Es esta bendición solamente para los judíos o también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Y sigue el verso 10 diciendo, ¿pero cómo sucedió esto?
¿Vieron cuántas preguntas está haciendo Pablo aquí? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Viene Pablo aquí a tumbar otro argumento muy gigante. La circuncisión, como vimos en el capítulo 2, era una señal del pacto, una señal de que el pueblo judío era un pueblo apartado, elegido y separado para Dios. Ellos entendían entonces, por lógica humana, que Abraham era el padre de los circuncisos y no de los incircuncisos. Y por lo tanto ellos eran los verdaderos descendientes de Abraham. Pero Pablo le dice, ustedes han mirado la historia, han hecho una línea de tiempo y se han dado cuenta que Génesis 15 está antes de Génesis 17. Se han dado cuenta de que la circuncisión de Abraham ocurrió 13 o 14 años después que dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y sigue diciendo en el verso 11, la circuncisión es una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Y él decía, por lo tanto, Abraham es el padre de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos. ¿Cómo? Y lo repite otra vez en el verso 11, justos debido a su fe. Wow. Su justicia, ser declarados justos a los ojos de Dios, no estaba basado en la circuncisión. Estaba basada en la fe en la promesa de Dios. Entonces ahora la fe y no la circuncisión se convierten en ese eslabón o enlace entre Abraham y ellos. Si ellos dicen que son descendientes e hijos de Abraham, ahora tienen que serlo, como dice él en el verso 12, porque tienen la misma clase de fe que Abraham tuvo. Le voltearon la mesa otra vez. ¿Vieron cómo las cosas van? Es increíble lo que el Señor va haciendo aquí a través de Pablo, escribiendo en ese momento y a nosotros hoy también. La circuncisión para Abraham y para el pueblo documentaba, ratificaba de manera externa la fe que Abraham tenía internamente. No es necesario ser un descendiente físico de Abraham, ni haber sido circuncidados para ser salvos y justos delante de los ojos de Dios. En un momento Pablo a los filipenses les dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Ok, tú dirás, ok, estamos en el 2021. Quizás eso de la circuncisión no tiene mucho sentido para nosotros hoy, no es la señal del pacto de Dios con su pueblo. Pero saben que a través de otras cosas, de nuevo buenas, puede ser que estemos estableciendo nuestra relación con Dios en base al cumplimiento de ciertos rituales o tradiciones familiares y religiosas. Muchas personas, y lo digo con dolor, muchas personas hoy viven y aún peor mueren sin Cristo, pensando que al cumplir ciertas actividades que parecen religiosamente aceptables, están en una relación correcta con Dios. Lo digo con mucho dolor, porque ese es el dolor que produce cuando tú sabes que hay una buena noticia del Evangelio y todavía estamos aferrados. A veces decimos, bueno, yo me bauticé y a veces a temprana edad. Quizá yo no entendí mucho lo que hice, pero yo soy justo por ese acto. A veces podemos pensar, bueno, yo llevé a mi bebé a dedicarlo a la iglesia cuando era muy pequeñito. Yo no entendía mucho todo lo que hablaron ese día en la iglesia, pero yo entiendo que ya ese niño es salvo y está protegido por el Señor. Estoy tranquilo. A veces puede ser mi apellido, mi familia han sido creyentes de generaciones. Yo estoy protegido por la fe de mi abuelita. O tradiciones familiares que sean únicas de nosotros y creemos que por eso estamos justos delante de Dios. Hablamos un lenguaje religioso y entonces eso me hace aparentar ser justo y ya entiendo que estoy dentro de esa posición de ser acepto delante de Dios. Ser justo significa ser como se necesita ser para ser aceptado delante de Dios, en pocas palabras. Y muchas veces lo atamos a cosas como esto. De nuevo, no estamos diciendo
por ejemplo, que el bautismo sea algo malo. Hoy lo vamos a practicar incluso aquí. Pero creemos en el bautismo de personas que ya han creído, que ya han puesto su fe en el Señor, no en el bautismo como un medio de salvación. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones, todas estas buenas cosas, si las practicamos alejadas de la verdadera fe y de la gracia de Dios, y son vistas por sí solas como la fuente de la justificación, vienen a estar completamente vacías. Podemos estar llenos de religiosidad y completamente vacíos y alejados de Dios. Entonces, fe en Dios y no en nuestras acciones religiosas. Pero que sigue diciendo Pablo, obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios. Y repite Pablo otra vez, la cual viene ¿por dónde? Por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pablo ahora lleva su punto todavía un poco más lejos, hablando a una audiencia muy respetuosa y conocedora de la ley mosaica, que incluso algunos de ellos habían dicho sí el sacrificio de Cristo, pero más la ley para ser salvos. Pero en estos versos se nos recuerda otra vez la línea de tiempo. Miren, ¿cuándo fue Abraham declarado justo? 430 años antes de que Moisés dictara la ley. 430 años antes, Abraham fue contado como justo por su fe. La ley no puede darnos las bendiciones de las promesas de Dios, no porque sea mala, sino porque no la podemos cumplir como debe ser cumplida. Dice el verso 14 ahí que no puede haber dos fuentes de justificación. Si creemos que la salvación es por gracia y la ley, estamos denostando, estamos tumbando todo lo que significa el sacrificio de Cristo. Y Pablo dice aquí que no tendría ningún sentido. También puede llegar el punto en que tomemos actitudes legalistas, donde podemos querer aparentar externamente un apego y un cumplimiento a la ley, aun cuando nuestros corazones no han sido cambiados. El lenguaje más fuerte que ustedes pueden ver en los evangelios de parte de nuestro Señor Jesús es dado a personas así. Él los llamaba generación de víboras, ciegos, guías de ciegos. Y en un momento le dijo sepulcros blanqueados. Para mí ese es uno de los términos más fuertes que se puede usar contra alguien. Que te digan, tú puedes parecer blanco y limpio por fuera, pero por dentro cuando se abre, todo está podrido. Todo eso por un apego externo, por lo que se ve, más que una fe verdadera que se refleja en una obediencia. Entonces, estamos diciendo demasiadas cosas juntas aquí, pero es un pasaje muy rico. Pero ¿qué pasa? Acaba de entrar otra persona al salón. ¿Se recuerda que ahorita vino Luis Moralista? Ahora se acaba de sentar aquí otra persona y él dice, bueno, mi nombre es Luis, soy apellido religioso. Y le preguntamos de nuevo, ¿cómo tú entiendes que puede ser justo ante los ojos de Dios? Y él dice, bueno, miren, por generaciones y generaciones, nosotros los apellidos religiosos hemos demostrado ser personas que cumplimos a cabalidad cada ordenanza, ceremonia, mandato de las Escrituras. Y él decía, con el tiempo nos hemos empeñado en asegurarnos que todo se cumpla. E incluso cada cierto tiempo le agregamos una regla más para proteger a la regla, para que todos estemos bajo la regla. Nos aseguramos de hablar un lenguaje como nuestro apellido, religioso. Nada de hablar sencillo y que la gente me entienda, no. Porque eso refleja nuestra espiritualidad y superioridad. Y él concluía, puedo decir hoy con humildad que he ganado el derecho y soy merecedor de ser llamado justo. ¿Qué le podemos decir al señor Luis religioso hoy, de acuerdo a Romanos 4 y la palabra de Dios? Necesitas arrepentirte de tus buenas obras religiosas. Necesitas poner tu fe en Cristo.
Necesitas saber que Abraham fue declarado justo antes de la ley. Abraham fue declarado justo antes de la circuncisión. Y necesitas saber que por más perfecta que haya sonado tu exposición de cómo tú has vivido tu vida, no es suficiente nunca, porque el pecado siempre va a estar ahí. Incluso la forma en que tú has hablado has demostrado que hay pecado reinando en tu corazón. Pero yo hoy también te digo que hay buenas noticias. Mira Romanos 4. Dios perdona a los pecadores, señor Luis, religioso. Y Luis Moralista, si está ahí todavía, que también lo escuche. Dios perdona a los pecadores. Y ya entrando a la parte final del capítulo, a partir del verso 16, hemos visto hasta ahora fe en Dios y no en mis buenas acciones, fe en Dios y no en mi religiosidad. Pero ahora él comienza a describir cuál es o la naturaleza de una fe verdadera en Dios. Miren aquí. Así que la promesa se recibe por medio de la fe, otra vez. Y es un regalo como inmerecido. La fe no es una obra meritoria. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa. ¿Cómo? Si tenemos una fe como la de Abraham. ¿Vieron la comparación aquí? ¿Quién es el Padre de todos los que creen? Y sigue diciendo el verso 17. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios dijo. Te hice Padre de muchas naciones. Y eso sucedió, ¿cómo? Otra vez, porque Abraham creyó en el Dios, ¿cómo? Que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Él recuerda aquí en estos versos que toda esta promesa de salvación es un regalo de gracia que se recibe por medio de la fe. Pero no es una fe ciega. Escuchen bien, no es una fe ciega o una fe vacía o una fe en la fe o una fe sin fundamento. Él expresa que una fe como la de Abraham, como dijimos hace un rato, basada en verdades sólidas, basada en que él entendía en el Dios a quien creía. Y él lo podía ver esa parte incluso en su vida. Dios da vida a los muertos, crea cosas nuevas de la nada. Tenemos a Abraham llamado a los 75 años y a los 100 años todavía no había recibido la promesa. Y se ve ahora con un cuerpo de 100 años, una esposa de más de 90, estéril, y es por medio de eso que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Y dice aquí que Abraham creyó que Dios daba vida en lo que parecía muerte. Abraham creyó en Dios cuando salió de su tierra sin saber exactamente cuál era el plan, porque creía que Dios era confiable. Y sigue diciendo de esta fe que Abraham, aun cuando había motivos para no tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. ¿Por qué? Porque había creído en que llegaría a ser el Padre, pues Dios se lo había dicho. Y seguía diciendo también de esta fe de Abraham, no se debilitó a pesar de que reconocía que por tener 100 años su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Y sigue diciendo de esta fe de Abraham, siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar, sin titubeos. De hecho, esa fe, ¿saben qué pasó en medio de todo eso? Siguió creciendo, se fortaleció y le dio gloria a Dios. Y miren aquí, estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Si tú me preguntaras, pero ¿cómo es esa fe como la de Abraham? Una fe que sigue firme ante circunstancias externas porque está basada en la palabra de Dios. En este caso, él dice, Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Y yo escuché su palabra, escuché su voz y sigo creyendo. Es en base entonces, esa fe, a una convicción de que lo que Dios dice, lo va a cumplir. Lo que Dios dice, lo va a cumplir. Lo que pasa es que lamentablemente muchas veces ponemos palabras en nuestras bocas que no están expresadas en la palabra de Dios y entendemos que Dios la tiene que cumplir. Pero lo que Él ha dicho, lo va a cumplir, aun cuando las circunstancias no compaginan con la promesa. Edad avanzada, vientre estéril, el tiempo sigue pasando y la promesa no termina de llegar.
De nuevo, los judíos quizás veían a Abraham como un hombre perfecto. La Biblia no lo presenta como un hombre perfecto. No estamos diciendo que la fe como la de Abraham es una fe perfecta, pero sí es una fe firme que tiene convicción y que persevera aún en medio de las circunstancias. Sigue sin vacilar. ¿Vieron los verbos ahí? Se fortalece. Aun cuando las circunstancias a nuestro alrededor hoy estén gritando a viva voz y con un alto volumen que nuestra fe no tiene sentido, tenemos que recordarnos de cuál es el objeto de nuestra fe, que es nuestro Dios. Te quiero invitar hoy a que evaluemos cuál es la calidad de nuestra fe hoy. Es una fe que se derrumba ante la primera circunstancia. Es una fe que se derrumba desde que mi plan del día de hoy se cayó. Y yo personalmente tengo que luchar mucho con esto. Con esa parte de, como decía ahí, que la fe de Abraham se fortalecía cada día. Yo le pido al Señor que me ayude a que mi fe se fortalezca cada día, aun cuando lleguen momentos en mi vida que yo no entiendo por qué pasan. Pidámosle a Dios hoy que nos dé un pleno convencimiento de que Él promete lo que cumple, de que confiamos en un Dios veraz, de que sus planes son mejores que los míos y que sus promesas son mejores que las ofertas que ofrece este mundo. La justificación por fe que hemos visto en este capítulo no es una invitación a quedarnos de brazos cruzados y ahora no hacer nada, no. Es como la fe de Abraham: creyó, fue justificado y ahora vivía una vida de obediencia que no era perfecta, pero que seguía caminando fortalecida, esperanzada, y decía que vivía esperanza contra esperanza. Esperanza cuando no se podía tenerla. Entonces, practiquemos lo que Dios espera de nosotros. Vivamos en su voluntad, fortaleciendo nuestra fe, pero sabiendo que Él nos va a ayudar. No entendiendo que estas buenas obras me van a hacer acepto delante de Él. Ya estoy acepto delante de Él, ahora vivo como Él espera que yo viva. Y es súper interesante ver cómo el Nuevo Testamento presenta a Abraham tanto como el ejemplo de justificación por la fe, como Pablo lo presenta, pero también Santiago lo presenta como el ejemplo de acompañar tu fe con obras. ¿Vieron eso? Abraham es usado como ejemplo en dos aspectos que no pueden ir separados. Los reformadores decían, solo la fe salva, como acabamos de ver, pero la fe que salva no viene sola. Es este nuestro tipo de fe hoy. Y ya terminando, verso 23. Y el hecho de que Dios lo considerara justo, miren la parte más bonita, no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también ¿para quién? Para nuestro beneficio. Porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también, a los de Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, cualquier país. Nos considerará justos si creemos en Él, si creemos aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús nuestro Señor. Todo lo que Él ha hablado acerca de Abraham a sus lectores, Él concluye diciendo, esto también aplica a nosotros hoy. Yo me lo imagino escribiéndolo con felicidad. Esta promesa es aplicable a todos los hijos de Abraham porque han puesto su fe en Él. De la misma forma en que Abraham miraba hacia el futuro, viendo la promesa futura de Dios, de que su descendencia saldría esa salvación, nosotros hoy podemos mirar atrás hacia lo que Cristo ya hizo. Podemos mirar y ver, como dice Corintios, todas las promesas de Dios, ¿saben cómo son? Sí y amén en Cristo. Su obra en la cruz, tomar nuestro lugar de castigo, resucitar y darnos vida eterna, es el medio por el cual Dios nos da su gracia y nosotros respondemos en fe. Así que si tú has venido a este lugar hoy y quizás nunca ni habías abierto la Biblia, y te has encontrado con un pasaje que quizá es un poco complejo y largo, y tú dirías, ¿qué es todo esto? Yo te quiero resumir esto. Quizás tú viniste hoy cargado con algún pecado, o quizás viniste cargado pensando que ¿qué es todo esto que han hablado cuando yo no soy un pecador? Te quiero decir, todos nosotros estamos muertos en pecado y necesitamos ser justos delante de Dios, y solamente esto se logra a través de Cristo. Pon tu fe en Él hoy, arrepiéntete de tus pecados. Pon tu confianza en Él
Y si ya has creído, practica tu fe con obediencia ahora. Finalmente, hubo otro que llegó. Su nombre era Ladrón, y su apellido En la Cruz. Este ladrón en la cruz, y aquí vi esto en una prédica de un pastor que se llama Alistair Begg. Este ladrón en la cruz, lo que diría es esto: no sé cómo llegué aquí cuando está en el cielo. Realmente estaba condenado ahí en una cruz pagando el precio de mi pecado, pero el que estaba en la cruz del medio me dijo que viniera. Yo puse mi fe en Él y ahora tengo acceso. No sé ni cómo ni por qué, pero mira la vida perfecta y la justicia de la cruz del centro, y es por eso que hoy ustedes me pueden llamar justo delante de los ojos de Dios. Esa es la realidad de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, porque podemos ver tantas verdades especiales y únicas que se ven en el libro de Romanos. Te pedimos que tú nos sigas guiando mientras vemos el libro, pero sobre todo que nos ayudes a entender que por nosotros mismos no podemos lograr ser salvos. Necesitamos tu perdón, necesitamos tu gracia, necesitamos de tu ayuda, y te pido que tengamos la humildad suficiente, Señor, para admitir que somos pecadores en necesidad de un Salvador. Que tú traigas salvación a nuestras vidas, a nuestras familias, y que estemos, Señor, listos para rendir nuestras vidas completamente a ti. Que tengamos fe como la de Abraham. En el nombre de Jesús. Amén.